Bueno, sean todos bienvenidos nuevamente a una conferencia más del conocimiento de sí mismo. El día de hoy tratando un tema muy importante e interesante que a todos nos corresponde reflexionar y en el fondo llegar a comprender. El título de esta conferencia, ¿qué es la muerte, lo que muere y lo que no muere? Vamos a estudiar a profundidad qué es verdaderamente pues la muerte, qué procesos se suceden pues en el momento en el que fallece una persona, qué procesos se viven, y también pues ver cuando nosotros fallecemos o cuando una persona muere, bueno, ¿a dónde va? ¿Qué sucede? ¿Qué tanto sabemos de la muerte? Normalmente pues los seres humanos le tenemos mucho miedo, mucho pavor. Desconocemos pues como tal esos misterios que hay detrás de ese velo de la muerte. Por eso aquí en esta conferencia tan importante vamos a estudiarlo. Y la idea es que a partir de esta conferencia y de la siguiente, que vamos a enseñar una herramienta de comprobación como lo es el desdoblamiento astral, cada uno de ustedes pueda ir comprendiendo y sobre todo pues comprobando la realidad de este conocimiento, porque de nada sirve pues que dejemos este conocimiento como meras teorías y no lleguemos a comprobar, a experimentar y a vivenciar la realidad pues de estos temas que estamos enseñando, de este curso. Entonces es por eso que la próxima conferencia, desde ya pues les puedo decir que es el desdoblamiento astral, porque todo lo que vayamos a hablar, que hemos hablado en la primera conferencia y que vayamos a hablar en esta segunda conferencia, es totalmente comprobable a través de esa maravillosa herramienta que es el desdoblamiento astral consciente, ¿sí? Entonces pues estudiar realmente qué es la muerte, qué sucede después, qué procesos vienen, qué queda, qué no queda, etcétera, etcétera. Entonces, cordial saludo a todas las personas que nos acompañan en esta conferencia del día de hoy. Y sin más, pues vamos a ir entrando como tal ya en materia y comenzando este tema tan importante el día de hoy. Bueno, primero que todo vamos a recordar y estudiar un poco más para que cada vez vayamos comprendiendo mejor esto. Y es que cada uno de nosotros los seres humanos estamos constituidos por tres partes. Lo primero es el cuerpo físico, que es la materia, y es lo que más fácil aceptamos de sí mismos, porque es lo que podemos ver, palpar y tocar acá en el mundo físico. Pero no es lo único que somos. Más allá de la materia está la mente o el alma, que es la energía, es de energía, la que produce todas nuestras emociones, pensamientos, deseos, ilusiones, sufrimientos, miedos, etcétera. Es nuestra psiquis múltiple. ¿Por qué? Porque aquí encontramos a todos nuestros defectos psicológicos. Cada uno de nosotros tiene su conciencia dormida en un 97%, o esa alma o mente que es de energía está contaminada en un 97% por aquello que llamamos el ego o los yoes en este curso, o los defectos psicológicos de todo tipo, que son las diferentes formas de reaccionar y de ser de cada uno de nosotros, ¿sí? Eh, Muchas veces reaccionamos con ira, con orgullo, con engreimiento, con miedo, con nervios, con escepticismo, etcétera, etcétera. Son algunos de los defectos que cargamos en el interior. Es la energía que nos mueve desde adentro a ser y a hacer lo que somos y hacemos acá en el mundo físico. Pero tampoco hay una parte más que es el espíritu o conciencia, que es de luz, es lo único real, eterno y verdadero de cada uno de nosotros. Esa es nuestra chispa de divinidad en cada uno de nosotros. Cada ser humano, cada uno de nosotros tiene su propia partícula divina, que es su conciencia, su real ser interior. Bien, que tampoco la conocemos, tenemos un 3% y pues apenas vamos a empezar a usarla para despertar el otro 97% de energía contaminada o de conciencia que está atrapada dentro de los defectos psicológicos aquí, como lo vemos en este gráfico. Bien, todos estamos constituidos por esas tres partes. Bien, empecemos a estudiar el tema de la muerte. Veamos que el desconocimiento de la muerte, como yo les venía explicando en un principio, ha hecho que la mayoría de nosotros le tengamos miedo, ¿sí? Le tememos a la muerte.
y no sabemos que la muerte es la meta y el objetivo final de todo. Desde que nacemos, lo más fijo, lo único que es más fijo y puntual que tenemos al nacer es la muerte, ¿sí? Si nacemos, tenemos que morir. Si comienza nuestra vida, lo más fijo es que tendrá un fin. Pero normalmente al desconocer, pues, todos los procesos, todo lo que sucede en este proceso de la muerte, cuando una persona fallece, ha hecho que le tengamos mucho miedo. ¿Sí? Normalmente también el ser humano lo que le tenemos miedo es a la forma en la que vamos a morir. ¿Sí? Tenemos muchos miedos de cómo se sentirá, que a dónde iremos, por la misma ignorancia, ¿no? También de cómo, de qué manera vamos a morir, si va a ser doloroso. Y sufrimos también muchas veces pensando en esas cosas, porque pensamos con los defectos del apego sobre las cosas que tenemos acá. ¿Qué será de mi esposa, de mis hijos, de mis posesiones, de mis riquezas? ¿Sí? Y en realidad, pues nada de esto no lo llevamos. Bien. Entonces también esa misma ignorancia es la que ha hecho que nosotros le tengamos tanto miedo a la muerte. Porque en síntesis nunca, o la mayoría de nosotros no ha comprobado realmente lo que es este proceso de la muerte. Bien. Si nosotros comprendiéramos lo que hay detrás de ese guión final que es la muerte, ¿sí? Comprenderíamos, bueno, los misterios de la vida y de la muerte y podríamos incursionar en los misterios de la vida y de la muerte, si comprendiéramos lo que es esto, la muerte como tal, y ya no le vamos a tener miedo. Si nosotros empezamos a comprobar esta realidad, de este conocimiento, de esta sabiduría, vamos a tener una comprensión, un saber, una sabiduría, ¿sí? Y vamos a poder incursionar en los misterios de la vida y de la muerte. Tenemos que saber que la razón de vivir es morir, ¿sí? Como yo les decía, lo más fijo que tenemos nosotros los seres humanos al nacer, desde el instante en que nacemos, es que en algún momento también se va a acabar la vida. Vamos a llegar al final, ¿sí? A la muerte. Bien, y también vamos a ver y a estudiar un poco más esto a profundidad, a reflexionar esta frase un poco más adelante cuando hablemos de los tipos de muerte. Vamos a ver que también la razón de vivir es morir y que nosotros pues realmente no tenemos una tarea diferente a esta. Sí, se nace para morir y se muere para nacer. ¿Qué quiere decir esto? Sí, muchos de nosotros, bueno, la mayoría de nosotros desconocemos lo que es la muerte y lo que sucede cuando una persona fallece. ¿Qué sigue? ¿Qué es lo que continúa? ¿Qué se queda? ¿Qué muere realmente y qué continúa? ¿Qué trasciende? Y también hagámonos la pregunta, si estamos aquí vivos, bueno, nos espera la muerte al final del libro de nuestra vida y antes de nacer, o sea, antes de estar vivos, ¿en dónde estábamos? También antes de llegar aquí al tapete de la vida. ¿En qué lugar estábamos o en qué estado estaríamos? Es muy importante empezar a comprender y a reflexionar en que nosotros los seres humanos no tenemos una sola existencia, de que nosotros, de manera inconsciente, hemos venido retornando mecánicamente. Para aquellos que se cuestionaban o se han cuestionado de si existen las vidas pasadas, pues es una realidad de que nosotros los seres humanos hemos venido muriendo y naciendo mecánicamente, porque no hemos comprendido el sentido y el objetivo real y trascendental de nuestras vidas, y morimos lamentablemente con la conciencia dormida, y cuando volvemos a nacer, nacemos con la conciencia dormida. Y como no logramos ese gran objetivo que traemos para nuestra existencia, pues se repite una y otra vez a través de los innumerables siglos. ¿Sí? La misma naturaleza nos muestra que después de la muerte hay vida. ¿Sí? Las mismas semillas, los gérmenes de las plantas, de los árboles, cuando caen a la tierra, ellos tienen que morir. La semilla, el germen muere para que nazca la nueva planta, para dar vida y origen a una nueva planta, que en un futuro dará nuevamente frutos y más semillas. Lo que quiere decir, reflexionando en esto, es lo que les estaba comentando hace un instante. ¿Sí? Cada vez que hemos muerto,
hemos venido pasando por un proceso mecánico de morir, nacer, a través de cientos de existencias. Y eso no lo sabemos, no lo hemos comprobado. Por eso es que necesitamos comprenderlo y realmente pues comprobarlo, cada quien por sí mismo. Como les decía en un principio, por eso en la próxima conferencia vamos a estudiar una herramienta muy poderosa que nos va a permitir comprobar todo este tipo de cosas. ¿Sí? La muerte tenemos que verlo como el fin de algo. ¿Sí? Realmente la muerte es el fin de algo. En nosotros es el fin de nuestra vida. Pero veámoslo y estudiémoslo de alguna otra perspectiva para que lo entendamos. ¿Sí? Por ejemplo, yo tengo esta camisa. Esta camisa tiene un tiempo de vida útil. ¿Sí? Cuando se me rasgue, cuando se me dañe y ya no me sirva, la voy a botar. ¿Pero qué hago? ¿Me quedo sin camisa para siempre y ya no vuelvo a usar una camisa? Pues no. Me compro una nueva, ¿cierto? Y me vuelvo a vestir. Así, de esa misma manera, nosotros nos hemos venido vistiendo de existencia en existencia con diferentes cuerpos, ¿sí? En diferentes épocas o etapas de la humanidad. Hemos venido naciendo y muriendo mecánicamente, ¿sí? La muerte es el fin de algo, por ejemplo. Este vehículo físico, pues, tiene un límite de energía y de vida. Cuando llegue al tope y se acabe, pues morimos. Pero ¿qué pasa? ¿Se acabó todo? No. Igual que en la analogía de la camisa. Sí hay vida después de la muerte. Es decir, quiero que comprendamos de que sí tenemos múltiples existencias. Muchas veces nos creemos y nos sentimos únicos, diferentes, ¿sí? Nos sentimos muy orgullosos de nuestra personalidad, pero realmente lo que no sabemos es que lo más probable es que en existencias pasadas éramos, no éramos o hombres o mujeres y éramos de otro país, tal vez de otro lugar del mundo, con otro acento, con otro idioma, con otras costumbres, etcétera, etcétera. Pero nos creemos muy únicos, diferentes. Creemos que justificamos nuestros errores y los placeres de la vida diciendo, no, es que hay que disfrutar, hay que hacer y deshacer, porque la vida es una sola. Pero lamentablemente estamos equivocados y eso es lo que realmente tenemos que llegar a comprobar, que esta no ha sido la única existencia que hemos tenido, que hemos venido muriendo y naciendo mecánicamente, ¿sí? Les voy a dar otra analogía. Por ejemplo, si nosotros tenemos un vehículo, un carro, un automóvil, como lo llamen, cuando a ese vehículo se le acabe su tiempo útil, se le dañe el motor, qué sé yo, se le dañen las llantas, se dañe por completo, ¿qué hacemos? Si necesitamos un medio de transporte, pues compramos otro, ¿verdad? Bien, es una analogía para seguir hablando de que la muerte es el fin de algo. Y cuando nosotros morimos, cuando este cuerpo físico muere, esta vestimenta, esta carne y esos huesos y estos huesos, pues listo, pasan, pero no es único. Tenemos más oportunidades de volver a existir con cuerpos físicos humanos. También debemos ver que la muerte nos libera. La muerte nos libera en todos los casos. Ya vamos a estudiar los tipos de muerte y vamos a ver pues que sí, la muerte nos libera en todos los casos. Podríamos hablar de cómo nos libera de un cuerpo físico. Imagínense nosotros llegar a viejos, estar decrépitos, ancianos, enfermos, dolientes, tal vez postrados en una cama sin poder movernos, sin siquiera poder ir al baño solos, ¿sí? Y que nunca llegara la muerte. ¿Qué sería de este mundo sin la muerte? Sería un montón de ancianos como trastes viejos arrumados en un cuarto. ¿Sí? Entonces la muerte es totalmente necesaria. En este caso, la muerte nos libera de un cuerpo físico que ya no sirve, que ya acabó sus energías, que ya está deteriorado, que ya se dañó. Así como el ejemplo y la analogía que les ponía de la camiseta. Si se daña, si ya no funciona, pues se cambia. Algo así podríamos decir que funciona, pero de una manera más profunda en nosotros los seres humanos, ¿sí? Entonces la muerte es completamente necesaria, ¿sí? ¿Se imaginan que no hubiese la muerte, que no llegara nunca y estar dolientes, enfermos, postrados en un hospital y que nunca se acabara el sufrimiento de una enfermedad, de un dolor, ¿sí? O que después de un accidente no muriéramos?
La muerte nos libera de un cuerpo físico en este caso, pues que ya no nos sirve, que ya acabó sus energías o que dañamos nosotros mismos, porque nosotros mismos somos los que dañamos nuestro cuerpo físico y nos acercamos cada vez más o más rápidamente a la muerte. Entonces, puntualmente hablando, necesitamos ver y comprender y más adelante pues comprobar con la herramienta del desdoblamiento astral es que cada uno de nosotros los seres humanos tenemos derecho a 3000 ciclos en la rueda del samsara, que es la rueda de la vida y de la muerte, de la evolución y la involución. Tenemos como esas oportunidades, 3000 ciclos en esa rueda, que más adelante también vamos a explicar un poco más de ello para que se entienda. Eh, para autorrealizarnos, tenemos 3000 ciclos en la rueda del samsara, en la rueda de la vida. Sí, en esta escuela de este planeta tenemos esa oportunidad de tener 3000 ciclos para autorrealizarnos o para llegar a la verdadera iluminación y el despertar de la conciencia. Por cada uno de esos ciclos, en la rueda de la vida, en la rueda del samsara, tenemos derecho a 108 existencias con cuerpos físicos humanos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Si por cada ciclo tenemos 108 existencias, si multiplicamos 108 por 3000, da un total de 324.000 oportunidades de existir con cuerpos físicos humanos pasando por la muerte física. ¿Sí? Este es el plazo sí, como tal el plazo de oportunidad que nos da la ley divina, nuestro ser y la ley divina, para venir a este planeta, que es una escuela en la cual pues venimos a adquirir sabiduría. Y ese plazo lo tenemos pues para nosotros poder rescatarla, despertar la conciencia, autorrealizarnos y llegar al 100% de conciencia, iluminarlos, como lo han hecho los distintos maestros de la historia, como el maestro Jesús, Buda, Krishna, el maestro Samael, el venerable maestro Ravulú, Quetzalcóatl, etcétera, etcétera. Grandes e insignes maestros a través de la historia han logrado completar este trabajo y este objetivo de la autorrealización íntima de su ser, lo cual es un objetivo real y trascendental que tenemos los seres humanos al estar aquí en este planeta. Entonces, en total, tenemos 324.000 oportunidades de existir con cuerpos físicos humanos, ¿sí? 108 existencias por cada ciclo y tenemos 3000 ciclos, ¿sí? Ya vamos a ver más adelante, bueno, ¿qué pasa si se me acaba un ciclo? ¿Qué sucede? ¿Sí? Bueno, como yo les decía, todo esto se va a dar mecánicamente si nosotros no comprendemos el objetivo de nuestra existencia, si no comprendemos que con la muerte psicológica podemos llegar a liberar el 100% de nuestra conciencia y llegar a eso que estamos hablando, a la autorrealización íntima de nuestro ser o a la verdadera iluminación, ¿sí? Si no comprendemos que la muerte psicológica nos puede sacar de esta rueda del samsara, pues vamos a seguir muriendo y naciendo de existencia en existencia mecánicamente, ¿sí? Y pasando muchísimos dramas, muchísimas comedias, tragedias que tiene cada una de las personas a lo largo de la vida, ¿sí? Ahora imagínense cuántas existencias hemos vivido, cuántos errores hemos cometido, cuántos delitos se han cometido, cuántos defectos psicológicos hemos creado a lo largo de esta y de todas las existencias que hemos tenido hasta el momento. De hecho, es algo muy importante que nosotros podamos llegar a comprobar cuál es el número de existencia que estamos viviendo, ¿sí? Porque tenemos la oportunidad de 108 por cada ciclo. Es decir, estamos en una de esas 108 y es deber de cada uno de nosotros comprobar en qué existencia estamos. Bueno, sí, y eso lo podemos lograr con un desdoblamiento astral. Bien, si no comprendemos que la muerte psicológica nos puede llevar a una verdadera liberación, la muerte, y así como hemos venido retornando con la conciencia dormida, se va a dar mecánicamente, ¿sí? Si morimos con la conciencia dormida, nacemos con la conciencia dormida. Es por eso que no podemos recordar existencias pasadas, pero hay personas en el mundo, incluso niños muy jóvenes, que recuerdan sus existencias pasadas. Y hay cantidad de documentales de experiencias así.
¿sí? En las que los padres, sus hijos les decían cuáles eran su existencia pasada, quiénes eran, cómo se llamaban, en qué lugar vivían, etcétera, etcétera. Pues son personas que, o seres que vinieron un poquito más despiertos. ¿Por qué? Porque lograron hacer un trabajo de muerte o de despertar su conciencia hasta cierto punto en una existencia pasada. Pero la mayoría de nosotros morimos con la conciencia dormida y al nacer no recordamos en dónde estábamos antes de nacer, en dónde estábamos antes de llegar aquí otra vez al tapete de la vida. Y ni siquiera vamos a recordar o a reconocer pues qué pasa después de la muerte. Como les digo, si morimos con la conciencia dormida, pues nacemos con la conciencia dormida. Por eso no nos acordamos de nada. Entonces, si no comprendemos a qué vinimos, a la vida, si no liberamos la conciencia, si no despertamos y obtenemos la verdadera sabiduría de nuestro real ser interior, vamos a seguir naciendo y muriendo una y otra vez, 108 veces por cada ciclo. Y después de cada ciclo, bueno, viene un proceso que ya vamos a estudiar. Si no logramos la autorrealización íntima del ser, se va a ir dando mecánicamente, ¿sí? Entonces eso nos invita a reflexionar. ¿Cuántas veces hemos perseguido las mismas cosas materiales y pasajeras de la vida, que se acaban, que se pierden al final de una existencia? Porque nosotros morimos y bien sabemos que nada nos llevamos. Pudimos haberlo tenido todo o pudimos no haber tenido nada, pero al final nada de eso es eterno y verdadero. Lo que realmente trasciende y va más allá es la conciencia, ¿sí? Y en parte, pues bueno, ya vamos a estudiar un poco más eso. El alma, lo que contiene pues nuestra alma, nuestra psiquis. Bien, eh, eso va a suceder si no comprendemos pues que vinimos a autorrealizarnos. Estudiemos que hay tres tipos de muerte. Realmente hay tres tipos de muerte y la primera y la única que medio conocemos así superficialmente porque no sabemos qué sucede es la muerte del cuerpo físico. Hay algo a lo que llamamos la muerte segunda, que es la segunda tipo de muerte, y por tercero, la muerte psicológica. Entonces, estos son los tres tipos de muerte y vamos a profundizar en cada uno de ellos para estudiar verdaderamente qué son, qué procesos se dan. Bueno, vamos primero con la muerte del cuerpo físico. Primero que todo, cuando una persona, entre comillas, fallece, ¿sí? Su alma, o, o sí, como tal, su alma, que podría ser también su cuerpo astral, su alma se desprende de su cuerpo físico. Es decir, en otras palabras, la energía se desprende de la materia. La energía que cargamos en el interior, el alma, la mente, ¿sí? Como tal, se desprende del cuerpo físico. Cuando una persona, entre comillas, fallece. ¿Qué sucede? Ese cuerpo físico de esa persona entra en un estado que se llama el estado de catalepsia. Normalmente las personas cuando fallecen o están en el hospital y ven que el electrocardiograma se detiene y sale a la raya, dicen, no, ya listo, se murió, desconecte, apague y vámonos. Pero no, viene un proceso que aquí vamos a estudiar. Esa persona o ese moribundo entra en el estado de catalepsia, que lo que significa es que casi el 100% de todas sus funciones del cuerpo físico se reducen casi al 100%, lo cual impide realmente ver materialmente de que la persona está viva, ¿sí? Como el electrocardiograma ya sale la rayita derecho o de pronto, sí, ya la persona, entre comillas, no parece respirar o palpitarle el corazón, decimos, no, ya listo, se murió, se acabó todo, pero no. Dicho estado de catalepsia incluso hasta se puede suspender, ¿sí? Ese estado de catalepsia dura 72 horas. Aparentemente la persona está muerta, pero no. El cuerpo físico reduce sus funciones casi a un 100%, al punto que es imposible o casi indistinguible ver cuando palpita el corazón e incluso pues ver si la persona o el cuerpo de esa persona sigue respirando. Es muy difícil, es casi imposible, pero sucede que ahí
aún no se ha desprendido el alma del cuerpo, así como lo vemos en esta imagen que incluso representa también el desdoblamiento astral. Bien, ese estado de catalepsia se puede suspender, dura un total de 72 horas. En estas 72 horas van a suceder unas cosas muy interesantes que incluso ya hemos visto, incluso escuchado en películas o en documentales o en mucha gente, incluso hay gente que conocerá historias muy cercanas de familia, de conocidos, que les ha sucedido al menos uno de estos tres juicios que se suceden a partir de ese estado de catalepsia. Entonces, cuando se entra en catalepsia, se vienen unos juicios, ¿sí? Al desencarnado, al moribundo, le hacen tres juicios. El primer juicio se da a los primeros 5 minutos. Aquí, el alma de esa persona, de ese moribundo, es llevado conscientemente a hacer una retrospección de toda su vida, de todos los actos de su existencia, revisando escena por escena. Cada uno de los actos de su existencia los va a ver, va a retroceder conscientemente. ¿Sí? ¿Hasta qué punto? Hasta el punto que llega al mismo instante de su nacimiento y compara la existencia que vivió con el plan o el objetivo que tenía para esta. Esto es muy común, esto lo hemos escuchado, como les dije, hasta en películas, ¿sí? En documentales de personas que cuando estuvieron al borde de la muerte o ya estuvieron desmayados o en este estado de catalepsia, dijeron, vi mi vida pasar enfrente de mis ojos. Muchas veces escuchamos cosas así o hemos visto que hay personas a las que les ha sucedido esto. ¿Qué pasa? Sucede que esas personas llegaron a este primer juicio. Incluso ese primer juicio puede llegar a darse incluso antes de morir. Cuando una persona está al borde de la muerte, está a punto de morirse o por ejemplo, se va a ahogar, ¿sí? O está a nada de morir, incluso antes de de entrar en ese estado de catalepsia, le hacen conscientemente este juicio. Alrededor se da alrededor de los primeros 5 minutos se da este primer juicio. Y entonces la persona dice, uy, es que vi mi vida pasar enfrente de mis ojos. Vi las escenas de mi vida. ¿Sí? Bueno, ese es el primer juicio que se le hace a un moribundo, a una persona que, entre comillas, fallece, ¿sí? Pero que está en estado de catalepsia y está viviendo este proceso. Ese es el primer juicio. Se sucede a los primeros 5 minutos. Pero hay un segundo juicio ahora. ¿Sí? El segundo juicio se da a las 24 horas aproximadamente ante los señores de la ley divina. ¿Qué sucede? Así como acá en el mundo físico existen los tribunales de justicia que manejan las leyes, que son la autoridad, que manejan las leyes y mantienen pues como tal el orden del mundo físico, también también existe lo que es el tribunal de la justicia divina o la ley divina, ¿sí? Que básicamente pues lo que rigen son las leyes acá sobre el mundo físico. Bien, entonces pues lo mismo. Cuando nosotros morimos, pues tenemos que presentarnos a dar cuentas, bueno, ¿qué fue lo que hicimos? En este segundo juicio que se da aproximadamente a las 24 horas, los señores de la ley divina nos van a tener en cuenta dos cosas muy importantes. La primera es el peso atómico. ¿Qué quiere decir? El peso de cada uno de los defectos o yoes que tenemos en el interior. ¿Por qué? ¿Cómo así que el peso? No, ¿cómo así? Pues sí, resulta que, por ejemplo, en una existencia pasada cometíamos delitos de robar porque creamos el defecto del robo y lo tenemos y hacíamos ciertas fechorías, ¿sí? Pero pasó una, dos, tres y llegamos a esta existencia y lo alimentamos y lo alimentamos, pues resulta que ese defecto ya ha aprendido más cosas o nos hemos vuelto, en otras palabras, más malos. Hemos alimentado equivocadamente pues esos defectos psicológicos incluso a través de la fornicación, a través del infrasexo, tal cual lo explicamos en la primera conferencia, que es la sexualidad o la extracción de la energía por placer y diversión a través del orgasmo o la eyaculación. De esa manera
es que también se crearon y se alimentan los defectos psicológicos. Entonces sí, lo que se mira es si la ira se creció más, si se crearon más defectos de ira, si se creció o se engordó más los defectos de la mentira, del robo, de la vanidad, del engreimiento, de tal vicio, ¿sí? Etcétera, etcétera. Se compara. También, pues el número de defectos psicológicos es lo segundo que le tienen en cuenta, es decir, la cantidad de defectos que tiene. Por ejemplo, y bueno, y al final de esto se comparan con la existencia pasada para ver si aumentaron o disminuyeron en esta existencia. Le tienen en cuenta eso. Allá los señores de la ley divina, pues le tienen en cuenta eso. ¿Para qué? Pues para ver si más adelante tendremos méritos o para definir unas cositas que ya vamos a estudiar. Entonces es eso, el peso de los defectos, ¿sí? Eh, por ejemplo, una persona pues puede cometer o robarse cosas pequeñitas, ¿sí? Y se deja pillar y lo ven, se dan de cuenta de que lo que está robando estas cositas, lo uno y lo otro. Pero por ejemplo en otra existencia ya ha alimentado tanto ese defecto que por ejemplo que ya el defecto psicológico tiene más sabiduría del mal y es capaz de robar sin que se den cuenta, ¿sí? O de una forma más sutil y de pronto robarse cosas más grandes, más valiosas, aquí materialmente hablando, ¿sí? Es un ejemplo. Y pues la cantidad de defectos que tenemos, que si no, pues realmente nos autoobservamos y empezamos pues a descubrir qué es lo que traemos dentro, pues se van a ir multiplicando con el paso de esta existencia. También pues a causa de la fornicación y a falta de pues de hacer un trabajo psicológico sobre sí mismos. Bueno, se viene otro tercer juicio, un tercer juicio que se da aproximadamente a las 48 horas. También el alma del desencarnado o del moribundo es llevado al tribunal de la justicia objetiva, donde los señores de la ley divina le van a tener en cuenta tres cosas en esta oportunidad, ¿sí? La primera es el peso. ¿El peso de qué? De las buenas o malas obras. Es decir, le van a tener en cuenta cada uno de los actos de su existencia. ¿Sí? Todo lo que hayamos hecho, bueno o malo. Y pues de allí viene el famoso símbolo que incluso dejaron los egipcios, porque los antiguos egipcios, la antigua civilización egipcia tenía estos conocimientos, esta sabiduría, porque es una sabiduría universal. Y pues dejaron representado muchas de estas cosas en sus templos, en sus pirámides, eh, como tal. Bien, de allí proviene ese famoso símbolo de la balanza, la cual pues en la cual simbólicamente se coloca una pluma y el corazón. ¿Qué simbolizaba eso? La balanza pesando a un lado la pluma y el corazón. Simboliza, como tal lo que simboliza es que los señores de la ley ven si pesa más lo del corazón que una pluma, ¿sí? La maldad o lo que cargamos en el corazón que una pluma. Y eso define pues muchas cosas, como el karma y las cosas que vamos a tener que vivir en próximas existencias de acuerdo a nuestros actos. Porque sí, existen leyes, si existe un tribunal de la justicia divina, existen leyes, bien, superiores, las cuales nos rigen a nosotros acá en este mundo físico. Entonces, pues veamos un ejemplo, pues puede ser el ejemplo del ladrón, ¿sí? El peso de las obras, el peso de los actos. Un ladrón o una persona pues tiene el yo ladrón, ¿sí? Tenemos el yo ladrón y por ejemplo, es diferente lo que pesa robarse, a ver, unas moneditas, un lapicero, algo sencillito, chiquitico, a robarse un sueldo de una persona o a estafar a 500, a 1000 personas, ¿sí? Ahí está el peso de las obras. Y es el mismo, es el yo ladrón, pero pesa muchísimo más lo que les estaba diciendo. Sí, es el peso de cada uno de los defectos. Bien, el número. ¿El número de qué?
Lo segundo que le tienen en cuenta en este tercer juicio es el número de las veces que se manifestaron esos defectos psicológicos, es decir, cuántas veces robó, cuántas veces mintió, cuántas veces adulteró, cuántas veces peleó, discutió, agredió, sufrió, sintió miedo, ¿sí? El número de veces que los defectos psicológicos se manifestaron en la existencia. Eso es lo segundo que le tienen en cuenta. Y lo tercero que le tienen en cuenta en este tercer juicio es la medida del fuego en la médula espinal. ¿Qué quiere decir esto? Si la esencia, el ser o la persona encontró el camino a la autorrealización íntima del ser, es decir, encontró este conocimiento y encontró cómo eliminar y despertar, eliminar los defectos y despertar la conciencia, y encontró cómo transmutar esa energía para regenerarse y crear esos cuerpos superiores existenciales del ser, pues eso se va viendo reflejado en la columna vertebral, internamente. Cuando se empieza a despertar la conciencia, producto de la eliminación de los defectos, y se empieza a transmutar con una pareja, se empieza a despertar un fuego que es el fuego sagrado. ¿Sí? Un fuego interior que más adelante o más tarde se va a convertir en lo que se conoce como el fuego kundalini, que es lo que va a ir a regenerarnos y a crear, como les vengo diciendo, esos cuerpos internos que todos tenemos y que es necesario pues desarrollar, crear un 100% para que nuestro ser y nosotros mismos nos manifestemos en las dimensiones superiores de la naturaleza. Bien, entonces si la persona encontró las herramientas, el camino y practicó y despertó su conciencia hasta cierto punto, pues le van a medir qué tanto avanzó, qué tanto fuego o qué tanta energía sexual transmutó, y eso queda reflejado en la columna vertebral. Bien, esos son los tres juicios que se hacen. Ahora se viene otro proceso. La ley divina tiene en cuenta todos estos juicios que acabamos de ver, este último y todos, para, bueno, se hace una suma y resta de quebrados, como por decir, se balancea, ¿sí? Se mira, y han de determinar varias cosas. Bueno, primero que todo, pues determina el karma, ¿sí? Es decir, las cosas que le va a tocar vivir en su próxima existencia de acuerdo a cómo haya actuado. Porque sí, realmente existe la ley del karma y también vamos a estudiarla en conferencias posteriores. Bien, de lo que damos, recibimos, ¿sí? Causa y efecto. Entonces, si la persona mató, si la persona robó, si falló, si traicionó, si adulteró, etcétera, etcétera, pues bueno, ya se imaginarán, pues, qué es lo próximo que tendrá que vivir esa alma o esa persona. Y lo segundo que determina todo esto es el diseño electropsíquico, es decir, la nueva personalidad que va a tener ese ser humano, esa persona en su próxima existencia. ¿Sí? ¿Qué es la personalidad? La personalidad es un conjunto de características, pues valga la redundancia, que nos caracteriza a cada uno de nosotros. Sí, bien sabemos que hay personas que son más irritantes o más inquietas o más hiperactivas o más miedosas o más introvertidas o más impacientes o más, no sé, morbosas, lujuriosas o más inclinadas por estos vicios o por estas mañas, ¿sí? Esa es la personalidad. En realidad es un conjunto, un cascarón de defectos psicológicos que es lo que más nos caracteriza a nosotros, pues acá en el mundo físico, ¿sí? Y pues le van a diseñar una nueva personalidad para cuando le vayan a dar un nuevo cuerpo físico, si es que tiene derecho a una nueva existencia, ¿sí? Si no tiene, si ya terminó las 108 existencias de su primer ciclo o de uno de los ciclos, pues no le van a diseñar nueva personalidad, ¿sí? Bueno, veamos esto. Aquí viene un proceso muy interesante e importante de estudiar. Eso es lo que define pues esos juicios que acabamos de ver, lo que les acabo de decir, el karma y la personalidad que va a tener esa persona en su próxima existencia. Al finalizar todo esto, ¿sí? El jerarca de la justicia divina o de la justicia objetiva,
que es el maestro Anubis, que incluso los antiguos sabios griegos dejaron plasmados en toda su sabiduría, que dejaron plasmada en sus monumentos, jeroglíficos e ilustraciones. Bueno, ellos ¿por qué dejarían todas esas cosas? ¿Será que estaban locos? ¿Se imaginaron un montón de cosas y las pintaron? Pues no, evidentemente las antiguas civilizaciones tenían un conocimiento y una sabiduría pura que los llevó a convertirse en su momento en las civilizaciones más poderosas, ¿sí? Con, con el mayor poder y sabiduría, ¿sí? De acuerdo pues a un estado o nivel de conciencia que tenían, porque tenían un conocimiento y una sabiduría pura, que es lo que queremos empezar a entregar en este curso, ¿sí? Los antiguos mayas, los antiguos griegos, ¿sí? Tenían muchísima sabiduría e incluso coincidían con simbolismos como el simbolismo de la serpiente, eh, con el simbolismo de las pirámides, ¿sí? ¿Por qué? Si eran civilizaciones separadas por miles y miles de kilómetros y hasta por agua, por el mar. Bueno, resulta que tenían una sabiduría que les permitía pues ser conscientes de sí mismos y de su papel en la existencia. Entonces los antiguos griegos dejaron plasmado mucha de esta sabiduría. Por eso les muestro aquí pues como tal esta imagen que representa gráficamente a lo que es Anubis, que es un hombre, un ser, un dios con cara de perro o de chacal, ¿sí? Y bueno, continuando pues como tal el tema. Bueno, ya terminados estos procesos y eso que se definió anteriormente, que era el karma y la personalidad, Anubis, el jerarca, como el supremo juez, es él, le ordena a un ser que es el ángel de la muerte, que corte el cordón de plata del desencarnado o del moribundo, ¿sí? Este cordón de plata, esto que podemos ver acá en esta imagen de amarillo que estoy señalando, este es el moribundo, este es su alma, y esto que vemos acá es un cordón de plata, ¿sí? Que ese cordón de plata nos une dimensionalmente con todos nuestros cuerpos internos, incluyendo el astral, en el cual pues también lo podemos llamar el alma, ¿sí? Eh, Anubis le ordena al ángel de la muerte que corte ese cordón de plata para que finalmente esa persona desencarne, ¿sí? Pero ¿qué sucede? El ángel de la muerte, listo, le obedece a Anubis, que es el supremo juez, pero el ángel de la muerte le pide permiso a la madre divina del desencarnado, ¿sí? Es decir, nuestra madre divina incluso va a abogar, ¿sí? Por nosotros, ¿sí? Y ella nos va a defender o también nos va va a mostrar, sí, mi hijo hizo estas cosas, cometió estos errores, pero también va a mostrar y nos va a ayudar con los méritos que tengamos. Entonces la decisión final la tiene la Madre Divina particular. Anubis le ordena al ángel de la muerte y el ángel de la muerte le pregunta finalmente a la Madre Divina si tiene el permiso y el derecho de desencarnarlo. ¿Qué sucede? Si es autorizado, si la Madre Divina le dice, bueno, sí, ya se acabó esta existencia, no tiene méritos para seguir viviendo, ya se vivió, no quiso despertar, entonces el ángel de la muerte puede tardarse hasta 24 horas más para cortar ese cordón de plata que tiene unida su alma a su cuerpo físico, ¿sí? Aquí como lo podemos ver gráficamente, ¿sí? Completando un total de 72 horas, como habíamos hablado en un principio, que dura este estado de catalepsia. Pero si la Madre Divina no autoriza el rayo de la muerte y dice, no, mi hijo tiene méritos, tiene derecho a seguir viviendo o más adelante va a encontrar el conocimiento o aún le falta vivir esto o aquello, si tiene los méritos, el ángel de la muerte le obedece y esa alma tendrá que regresar a su cuerpo físico antes de las 72 horas. Bien, esas 72 horas son 3 días, representan en días 3. Antiguamente, las antiguas civilizaciones y culturas del planeta conocían estos secretos
De ahí la famosa tradición de velar a los muertos 3 días. Hoy día, pues, lamentablemente se cometen muchos errores a causa de este desconocimiento, de estos procesos, de la ignorancia de estos procesos, y hasta se mata viva a las personas. Pero antiguamente, las antiguas civilizaciones del planeta, culturas, conocían estos misterios y sabían de estos procesos, y se velaba 3 días a los muertos con la intención de ver si ese ser, si esa persona volvía a la vida o definitivamente desencarnaba. Bien, como les digo, hoy día la muerte es un negocio. Lamentablemente hoy por hoy la muerte es un negocio. Entre más rápido le saquen los órganos al paciente, a la persona, entre más rápido lo cremen, ¿sí? Lo desintegren en su cuerpo o lo entierren, pues mucho mejor. Porque ustedes saben que hoy en día la muerte es un negocio como tal. Hasta para morirnos hay que tener plata o tener eh, capacidad económica, ¿no? Hasta muertos no nos dejan tranquilos. Porque usted se muere y viene una gran responsabilidad, ¿no? Pero entonces el desconocimiento de esto pues hace que las personas cometan crímenes, porque muchas veces muchos de estos moribundos que llegan a la morgue pues le sacan sus órganos, le quitan las córneas, le sacan el cerebro, los cocen o incluso los incineran, y de pronto no había pasado ni 1 ni 2 días y esas personas o esos seres tenían que volver a sus cuerpos físicos, ¿sí? Lamentablemente pues eso ya se desconoce, y se puede decir que, entre comillas, si no le sacan todos sus órganos y le hacen esa autopsia, prácticamente se está enterrando vivas a las personas, ¿sí? ¿Por qué? Porque no se tiene en cuenta ya esto, y de verdad pues hoy día se desconoce para qué es o para qué era antiguamente esa tradición, esa costumbre de que se velaba 3 días a los muertos. Incluso hay incluso cantidad de videos, de contenido, de historias, de relatos que hablan que, por ejemplo, ya estando en la morgue, el cuerpo se levantó, se movió, pero nuevamente, perdón, pero nuevamente se desplomó y cayó. ¿Por qué? Porque ya le habían sacado sus órganos, ya le habían destruido su cuerpo, y de pronto esa alma tenía que volver a su cuerpo físico, ¿sí? Entonces es un gran error, es un gran crimen el que se comete, ¿sí? Antiguamente había un dicho, o incluso aún hay un dicho, y el dicho es salvado por la campana, ¿sí? Dicen lo salvó la campana. Y esto es porque antiguamente, en algún punto de la historia, el ser humano enterraba, creo que era en la guerra, el ser humano, cuando morían las personas, los enterraban y les colocaban un artefacto para jalar de una pitica que movía o sonaba una campana, pues cuando la persona revivía, ¿sí? Porque era muy común antiguamente que enterraban a alguien y la persona volvía a la vida, ¿sí? Entonces lo que hacían era eso, colocarle un artefacto, una cuerdita, con la cual pues si la persona se despertaba, jalaba de esa cuerda y sonaba una campanita ahí en el sepulcro, en el cementerio, en el lugar donde lo habían enterrado. De ahí proviene ese famoso dicho de salvado por la campana, ¿sí? Realmente era porque pues eso era muy común, como no había en esos procesos de la autopsia, sí, de quemar los cuerpos, así como, bueno, el negocio de la muerte como lo tienen ahora, pues era mucho más común. Incluso hay lugares del mundo en donde aún suceden, porque, por ejemplo, no hay capacidad para llevarlo a una morgue o hacerle un entierro, digamos, como eh, más actual, sí, o más del momento, más procesado, sino que hay lugares del mundo, como en Colombia, que hay lugares en Colombia en que entierran a las personas así. La persona se murió y, bueno, se murió y la entierran. Y resultó que al día o al rato se despertó, se levantó y les tocó desenterrarla. Bueno, es porque en ese lapso de esos 3 días o de esos juicios, eh, tuvo que volver esa alma, porque tenía los méritos para seguir viviendo. Bien, todo esto se desconoce.
y realmente se cometen muchos crímenes. Si las personas conocieran mejor el proceso de la muerte y no le tuvieran tanto miedo, con una velación de 72 horas podría evitarse, pero lamentablemente si hoy hacen velaciones de cuerpos, la hacen es como por ver más al muerto, por despedirlo más, por llorar más, pero no es porque se conozca realmente el porqué de esa antigua costumbre. Bien, estudiemos esto. Una vez actuado el ángel de la muerte y ha cortado el cordón de plata del moribundo y ya definitivamente desencarnó, se abren tres alternativas. La primera es que se hayan terminado sus 108 existencias. Si nosotros terminamos un ciclo de 108 existencias, ¿sí? Y no hicimos nada por nuestra alma, por nuestra conciencia, pues bueno, sucede algo y es algo de lo que ya voy a hablar aquí enseguida para profundizarlo un poquito más. ¿Sí? El alma pues se pierde. Cuando se terminan las 108 existencias perdemos nuestra alma porque no hicimos nada con ella. Durante esas 108 existencias no quisimos despertar la sabiduría, el poder, la fuerza que estaba atrapada en el interior y la dejamos podrirse pues con los defectos psicológicos. Es allí donde pues el alma debe ingresar a un proceso de involución sumergida en el planeta Tierra, que como les digo ya lo voy a explicar. La segunda alternativa, cuando ya desencarna una persona, es que no se hayan cumplido sus 108 existencias. Si no se han cumplido sus 108 existencias, supongamos que va en la 90, 98 o en la 106, aún le quedan existencias. Entonces esa alma pasa a un lugar que se llama el limbo, en donde va a esperar y va a hacer continuas retrospecciones de su vida, de su existencia, hasta que le den un nuevo cuerpo físico y vuelva a nacer. Bien, esa es otra de las alternativas, que aún le queden existencias por vivir. Si la persona encontró la sabiduría, el conocimiento, que es la tercera alternativa, y trabajó con el fuego sagrado, es decir, eliminó sus defectos, despertó conciencia y transmutó esa energía para irse regenerando y creando esos cuerpos internos, Anubis, el jerarca de la ley divina, le concede, se puede decir como unas vacaciones o un descanso en las dimensiones o en alguna de las dimensiones superiores para que la madre divina de ese ser lo guíe, le dé fuerza para que en su próxima existencia, si tiene derecho a una próxima, esa alma busque la autorrealización íntima de su ser. Esa es la tercera alternativa. El alma va y descansa, la madre divina, Anubis, le permite como eso, como unas vacaciones, y la madre divina lo guía, le da fuerza, ¿sí? Le muestra el camino, le da la fuerza para que cuando llegue nuevamente a una existencia, busque despertar su conciencia y la autorrealización íntima del ser. Bueno, como les decía, miren, acá tenemos una imagen muy clara de la antigua sabiduría de los egipcios, que nos mostraban incluso esto, el proceso de, de lo que es la muerte, sí, el tribunal de la justicia divina. Desde la antigüedad se tenía este conocimiento y no solo en esta cultura, en muchas más culturas, sí, pero pues eso realmente ya se desconoce, se ha perdido, se ha ignorado incluso, porque aún está presente en en la simbología de allá de Egipto, ¿sí? Entonces aquí podemos ver las existencias, está representada aquí arriba, ¿sí? El primer juicio, donde es llevado a ver su vida, a hacer una retrospección, que es a los 5 minutos. El segundo juicio, sí, que le pesan como tal. El tercer juicio, bueno, acá vemos un ser que tiene como una vara en su mano, bueno, símbolo de que le están midiendo la medida del fuego en la columna vertebral, representa la justicia divina y bueno, ahí tenemos el simbolismo del maravilloso conocimiento y sabiduría que tuvieron los egipcios y que nos dejaron plasmados acá en el mundo físico, así nosotros con la conciencia dormida no lo hayamos entendido. Pero esa es la realidad. La muerte segunda. ¿Qué es la muerte segunda? Ahora sí hablemoslo, ¿sí? Como tal. ¿Qué sucede? Cuando nosotros ya perdimos nuestra alma, es decir, pasaron las 108 existencias,
y nosotros no decidimos autorrealizarnos, nuestra alma va a ingresar, nuestra alma se pierde e ingresa a lo que son los 9 círculos dantescos, ¿sí? O a las infradimensiones del planeta Tierra. Sí, Dante escribió una increíble sabiduría en sus libros, en ese libro del infierno de Dante, pues se habla de esos 9 círculos dantescos. Lamentablemente hoy día se ve o lo quieren pasar o lo quieren hacer ver como mitología o como un libro fantasioso de ciencia ficción, pero pónganse a pensar, una persona, ¿por qué escribiría tan detalladamente algo como esto? Es porque realmente conocía de la existencia de las infradimensiones. Y si ustedes revisan, cada infradimensión está perfectamente detallada. Y es porque Dante y su maestro Virgilio pues despertaron su conciencia y tenían toda esta sabiduría. En síntesis, al terminar las 108 existencias y pasó ese ciclo de 108 existencias y no quisimos autorrealizarnos, perdemos nuestra alma. Y a través de miles de años de dolor, de sufrimiento y descomposición, se va limpiando nuestra alma a través de esos 9 círculos dantescos, a través de dolor y sufrimiento, hasta el punto en el que nuestra esencia o conciencia puede quedar libre otra vez completamente. Ya cuando nuestra esencia o alma quede totalmente liberada y libre y pura, vuelve y nace nuevamente a la luz del sol a iniciar un nuevo proceso de evolución, es decir, otro ciclo de esos 3000, hasta que llegue a tener otra vez otras 108 oportunidades de existir con cuerpos físicos humanos para autorrealizarse. Esa es la muerte segunda. Y tercero, por última y no menos importante, la muerte psicológica. Esta nos ayuda a liberarnos de la constante esclavitud en que nos tienen nuestros defectos psicológicos, nuestras formas de ser, ¿sí? Si nosotros ya hemos visto o observado algo sobre nuestras vidas, nos hemos dado cuenta de que hemos reaccionado de muchas maneras en las distintas escenas de la vida y que realmente esas reacciones de ira, de miedo, de desagrado, de vicios, se han vuelto infrenables, ¿sí? Nos han llevado a hacer las cosas y nos han esclavizado, ¿sí? Muchas veces algunas personas dicen, yo quisiera cambiar, ¿sí? O normalmente la gente nos dice, cambie, usted tiene que cambiar. O a veces nosotros mismos nos damos cuenta, oiga, sí, yo quiero cambiar esto de mí, pero nunca nadie nos ha enseñado cómo, ¿sí? Por lo general, somos esclavos de nuestros defectos psicológicos, de nuestras iras, de nuestras impaciencias, de nuestra lujuria, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos dominan el cuerpo, la mente nos domina. Y realmente nosotros, pues con la muerte psicológica, lo que debemos comprender y que lo que tenemos que estudiar es a cómo empezar a descubrir todo eso que tenemos en el interior para empezar a tener control de sí mismos, para empezar a ahorrar nuestra energía, a encontrar un verdadero equilibrio y una paz interior, que cuando suceda una escena de ira o un problema nos mantengamos conscientes, serenos, tranquilos, ¿sí? Que ante un momento de incertidumbre, de dolor, de sufrimiento, tratemos y busquemos pues esa paz, esa tranquilidad y la conciencia para resolver nuestros problemas. Bien, la muerte psicológica busca eso, eliminar los defectos psicológicos o el 97% de ego que tenemos en nuestra alma. Tenemos millones de defectos psicológicos o pecados que se manifiestan a lo largo de nuestra vida y a lo largo del diario vivir. Y esos defectos psicológicos agotan nuestra energía de forma innecesaria, nos duermen la conciencia. Ustedes pueden ver que una persona con ira, con rabia, puede llegar a decir cosas muy hirientes, de las cuales luego se puede llegar a arrepentir y que muchas de ellas no tienen remedio. Si una persona que se dejó llevar por la ira, por los celos y mató, agredió, pues esas cosas luego más adelante se arrepienten, ¿no? Sí, muchas personas terminan en la cárcel por no controlar sus impulsos. ¿Y esos impulsos de dónde vienen? De nuestra alma, de nuestra mente. Son defectos psicológicos que nos manejan,
que nos dominan y nos mantienen esclavos, ¿sí? Y nos llevan y nos mueven a hacer las cosas. Si nosotros no empezamos a tener control sobre sí mismos, pues cada vez vamos a ir enredando más nuestra vida, llevándonos a sufrimientos, a dolores, a los distintos dramas, tragedias de la vida de cada uno de nosotros, ¿sí? Bueno, hay todo tipo de efectos, toda clase de efectos. Miren esta imagen, es muy diciente, muy gráfica, muy simbólica de la realidad de nuestro mundo interior, ¿sí? Normalmente así somos, en cada instante. En un instante nos sentimos alegres, en otro instante nos sentimos mezquinos, ¿sí? Desagradados, orgullosos, escépticos, impacientes, estresados, nerviosos. Bueno, hay toda clase de efectos psicológicos, como la ira, la impaciencia, la irritabilidad, la codicia, la ambición, preocupación, el engaño, la mentira, el miedo, los celos, la lujuria, la fornicación, adulterio, pornografía, masturbación, vanidad, engreimiento, amor propio, autoconsideración, autosimpatía, sufrimiento, orgullo, mala voluntad, desánimo, desagrado, repugnancia. Todo tipo de defectos psicológicos tenemos los seres humanos. Realmente estamos llenos de cosas muy negativas que nos han movido muchas veces en la vida a reaccionar equivocadamente, ¿sí? A, a amargarnos la vida y hacernos la vida de cuadritos. La pereza, vicios de todo tipo, mendicidad, derroche, alcoholismo, drogadicción, degeneración, gula, glotonería, envidia, etcétera, etcétera, etcétera. Todos y cada uno de nosotros los seres humanos tenemos un 97% de conciencia atrapada, es decir, de defectos psicológicos. Como decía Virgilio, el poeta de Mantua, aunque tuviéramos paladar de acero y 1000 lenguas, no alcanzarían para enumerarlos cabalmente. Tenemos cantidades de defectos psicológicos, que como los podemos ver acá, en este gráfico tan chévere, se adueñan de la máquina humana y nos hacen desear, sentir, pensar y actuar de forma equivocada, errónea. Bien, cometiendo pues nuestros distintos errores. Es importante comprender aquí algo. Cada uno de los defectos psicológicos, sea cual sea, por más grande o pequeño que sea, cada defecto psicológico tiene atrapado un porcentaje de conciencia, ¿sí? Que es lo único real y verdadero en él, que es una parte de nuestra conciencia, de nuestro ser o de nuestra chispa de divinidad, y está atrapada en el mal, en cualquier defecto psicológico, ¿sí? Si nosotros eliminamos a un defecto psicológico, cuando un defecto psicológico muere, como les digo, por más pequeño o grande que sea, liberamos ese porcentaje de conciencia, ¿sí? Y se añade, pues la tarea es añadirla al 3% o fijarla con la transmutación sexual en ese 3% de conciencia puro e inatrapable que todos tenemos en el interior, que es nuestra conciencia, nuestro real ser interior. Por más pequeño o grande que sea, si eliminamos un defecto, se libera la conciencia, la sabiduría, el amor, ¿sí? Y poco a poco se van despertando todas las facultades, poderes y virtudes que están latentes en nuestra alma, pero que en este momento están atrapadas en un 97% de tinieblas o defectos psicológicos. Entonces, es importante entender eso. Cada defecto ha atrapado un porcentaje de conciencia. Y nuestra tarea es, a través de la muerte psicológica, eliminar esos defectos, comprenderlos, eliminarlos y liberar la conciencia que tiene atrapada para reintegrarla al 3% de conciencia, ¿sí? Si un defecto psicológico puede ser eliminado, todos los podemos eliminar. Si podemos cambiar una pequeña cosa que no nos guste de sí mismos, sí, eliminar una maña, ¿sí? Como por ejemplo estar siempre, eh, no sé, una maña chiquitica o algo sencillo que pueda ser fácil de eliminar, molestando a los animales
o mordiéndonos las uñas por nervios, si eliminamos un defecto psicológico podemos llegar a eliminarlos absolutamente todos, liberando el 100% de nuestra conciencia, ¿sí? Si podemos eliminar un defecto y liberar una chispa, podemos liberarlas a todas. Bien, miren este gráfico, es muy diciente. Eso es lo que somos en nuestra mente, en nuestro mundo interior. En algún momento sentimos lujuria, codicia o rabia. En algún momento salen los yoes fiesteros y del derroche, del alcoholismo, ¿sí? Cuando sentimos miedos y nos vemos en aprietos, ahí sí salen yoes pobrecitos, orgullosos, mansas ovejas, preocupados, burlones, criticones, etcétera, etcétera. Todo eso lo tenemos en el interior. Si nosotros liberamos toda la conciencia que está atrapada en el 97% de ego que tenemos, habremos liberado el totalmente nuestro ser y nuestra conciencia y habremos integrado a nuestro ser, a nuestra conciencia. Es por eso que en un principio también les tenía en cuenta esa frase que les estoy mostrando acá ahora, y era: la razón de vivir es morir. Bien, si nosotros despertamos nuestra conciencia nos podemos liberar de muchas leyes mecánicas, incluso de la misma muerte. ¿Sí? Porque la muerte, el morir, el nacer y morir, así mecánicamente es una ley, ¿sí? Pero si llegamos a liberarnos y a despertarnos totalmente la conciencia, a iluminarlos, vamos a pasar a superar o a romper todas esas leyes. Así se vería una conciencia integrada, ¿sí? Normalmente tenemos es un 97% de oscuridad, de defectos. Bueno, vamos a la práctica de la muerte psicológica. Sí, vamos a dar unos pequeños ejemplos como para que quede claro. Ya lo habíamos visto en la primera conferencia, pero se recalca y se va a seguir recalcando porque es que este trabajo es importantísimo y totalmente necesario para liberar la conciencia, para empezar a despertar. ¿Listo? La práctica de la muerte psicológica. Veámosla. Primero que todo tenemos que empezar a utilizar la autoobservación, que como les dije, es mirarnos a nosotros mismos. Es muy fácil juzgar a los demás, es muy fácil ver que las personas se estresan, que tienen este defecto, que son orgullosas, que reaccionan mal, que miran feo, que hacen señas, que tienen mañas, costumbres, vicios. Es muy fácil juzgar a los demás, pero tenemos que empezar es a juzgarnos a nosotros mismos, es decir, autoobservarnos, ¿sí? Ver cómo somos, porque todos esos defectos que vemos fuera también los tenemos dentro. Esta es una representación de la Madre Divina, ¿sí? Allá en la India, que incluso pues su nombre es Devi Kundalini, y pues bueno, puede alarmar a algunas personas, pero realmente toda esta imagen es simbólica. Representa a la parte de nuestro ser, a nuestra Madre Divina, que es la encargada de eliminar los defectos psicológicos. Pueden ver usted aquí un collar de calaveras y cabezas, como de un mismo personaje, pero son muchas facetas, es decir, son los defectos psicológicos de una persona. Y los múltiples brazos y herramientas que tiene, pues son las funciones de la Madre Divina, ¿sí? Entonces, no se vayan a alarmar por esa imagen, es un simbolismo de la Madre Divina, quien es la que nos ayuda y nos colabora pues a eliminar esos defectos psicológicos, ¿sí? Entonces, bueno, lo primero es autoobservarnos. ¿Cómo nos autoobservamos? Pues es prestar atención, estar atentos en todo momento de qué estamos pensando, de qué estamos sintiendo, qué estamos deseando, qué quiero hacer en determinada escena del diario vivir, qué se me vino a la mente o qué estoy recordando, qué quiero hacer, qué estoy charlando dentro de mi cabeza, porque esas voces que nos hablan en la mente son defectos psicológicos y si aprendemos a observarlos nos vamos a fijar que realmente son mecánicos, que son defectos psicológicos, que surgen mecánicamente con charlas, con discusiones, con películas, con imaginaciones, con recuerdos, ¿sí? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, autoobservarse es eso. Es, por ejemplo, en este instante, en este preciso momento, y hay que llevarlo a todo el diario vivir. Ver qué estoy pensando, qué estoy sintiendo, ¿sí? ¿Qué me estoy imaginando, qué estoy deseando? Puede que estemos aquí, por ejemplo, viendo la conferencia y deseando, no sé, yo,
tengo que ir a hacer más tarde esto. Y está preocupado, tensionado, ¿sí? Está listo, está bien estar programado, pero ¿para qué nos tensionamos? ¿Sí? ¿Para qué nos preocupamos si estamos viviendo este momento? ¿Sí? Puede que estemos aquí viendo esta conferencia y ya hemos imaginado un montón de cosas, recordado, planeado, nos hemos distraído con aquello y con lo otro, y pues son nuestros mismos defectos psicológicos. Hay que enjuiciar esos defectos. ¿Qué quiere decir? Enjuiciar, reflexionar. Bueno, este pensamiento que acabo de descubrir en esta escena cuando me mandaron a hacer oficio y yo estaba recostado en la cama, este pensamiento de decirle esto a mi mamá, a mi esposa, ¿de quién es? ¿De mi ser? ¿De mi conciencia o es un defecto? Debemos que llegar a comprenderlo profundamente. Eso es cada uno de los defectos psicológicos. Y el tercer paso, o como final, debemos eliminarlo. ¿Cómo se elimina? A través de una súplica a nuestra Madre Divina particular, que le dé muerte. ¿Sí? Se nos vino ese pensamiento cuando sucedió esa escena y nos dimos cuenta, oiga, sí, yo quería gritarle, o justificar mi error, o evadir mi responsabilidad y decirle esto, o criticarlo, o señalarlo, decirle esto, o me imaginé esta cosa negativa. Madre Divina, máteme este pensamiento, elimínemelo. Con ese sencillo procedimiento vamos a ir teniendo más control de sí mismos. Esto es un proceso gradual, en el que poco a poco se va a ir despertando la conciencia y eliminando el ego. Veamos un ejemplo. Vemos una chica por la calle o una persona del sexo opuesto por la calle, y si nosotros nos estamos autoobservando seriamente, si estamos pendientes de qué sucede en nuestro interior, vamos a descubrir que surgen muchos deseos. Por ejemplo, deseos de mirar a esa persona con lujuria, ¿sí? De mirarle tal parte del cuerpo, su entrepierna, las piernas, sus pechos o su cara, su nariz, ¿sí? Entonces, empezamos a sentir muchos deseos, ¿sí? Si nosotros nos autoobservamos, empezamos a descubrir de que todo lo hacemos mecánicamente, de que somos esclavos, tenemos que entenderlo, de que somos esclavos de sí mismos, ¿sí? Entonces es lo primero que hay que empezar a ver, a autoobservarlos. Entonces descubrimos un deseo, ¿sí? Si de pronto ya nos dejamos llevar por el deseo y miramos esto y aquello y lo uno y lo otro, la ropa, su cuerpo, su forma física, cualquier cosa, puede llegar a surgir una emoción también. Si autoobservamos nuestras emociones nos damos cuenta, uy, me agradó, me gustó, me enamoró, me pareció tal, así, o me desagradó esto. Empezamos a ver que empiezan a surgir muchos defectos en nuestras emociones, de desagrado, o de agrado, o de enamoramiento. Y en nuestra mente, si la autoobservamos, ya estamos pensando en miles de cosas. ¿Cómo se llamará? ¿Dónde vivirá? ¿Tendrá pareja? Eh, o empezamos a idealizar esa persona. Uy, ¿cómo será haciendo esto con esta persona? Esto, aquello. Si empezamos a divagar y nuestra mente empieza a charlar y a ponernos muchas cosas, y cada uno de esos pensamientos que surge es un defecto psicológico. Tenemos que aprender a descubrirlo con la autoobservación, ¿sí? Por ejemplo, a ver, veamos otro ejemplo en acción. Llega una persona y estamos, no sé, ocupados, atareados, haciendo algún quehacer oficio y nos dice que por qué está tan demorado, o que lo que está haciendo, por qué le quedó así, o tiene que irse a hacer esto, y nos interrumpe, en otras palabras. Si nos autoobservamos, empezamos a descubrir muchos deseos, emociones y pensamientos. Ganas de gritarle, ay, de malas, déjeme, estoy ocupado. Hacer mala cara, apretar los dientes, las manos, manotear, ¿sí? Gritar, eh, etcétera, etcétera. A cada uno de esos detalles que vayamos descubriendo, debemos pedirle muerte a nuestra Madre Divina particular. Por ejemplo, estamos esperando a una persona, ¿sí? Otro ejemplo, estamos esperando en la calle a una persona o en cualquier lugar, o estamos esperando un evento que va a suceder, ¿sí? Un matrimonio, o estamos esperando a alguna persona, sí, algo que va a suceder, que ya sabemos que va a pasar. ¿Qué estamos pensando? Estamos preocupados, tenemos miedo, tenemos ira, tenemos impaciencia. ¿A qué me lleva eso? Quiero gritarlo,
quiero vengarme cuando llegue porque se demoró o porque no hizo lo que tenía que hacer. ¿Cómo quiero reaccionar? ¿Sí? ¿Qué quiero hacer? Muchas veces llega una escena y nos da impaciencia. Nos desagrada que nos hablen así, que nos miren así, y luego tenemos deseos de gritar, de desquitarnos, de golpear, de golpear la puerta, de mirar feo, de ser orgullosos, vengativos. Pasa el tiempo, pasa toda la tarde y en la noche vemos otra vez a la persona y todavía estamos enojados, tenemos ira, rencor, criticamos, buscamos qué decirle, no, pero es que usted hizo esto y yo por eso reaccioné así, justificar nuestros errores. Bueno, todas esas cosas tenemos que autoobservarlas y cada uno de esos detalles es un defecto psicológico y a cada uno de ellos se le debe hacer la súplica interna a la Madre Divina. Madre Divina, Madre mía, máteme este pensamiento, máteme esta emoción, máteme este deseo de mirar a esta persona, de gritar, ¿sí? Y así con cada uno de nuestros defectos, ¿sí? Si tenemos un vicio, por ejemplo, el alcoholismo, las drogas, los videojuegos, ¿sí? La pornografía, la masturbación, la lujuria, cualquier tipo de defecto psicológico. Tenemos que empezar a autoobservarlo si es que queremos realmente cambiar y despertar la conciencia. Ver cómo desea ese defecto, ¿sí? Que voy pasando por la calle y llegó la noche y, uy, tengo ganas como de hacer esto, de fumar o de tomar esto o de ir a ver tal cosa, ¿sí? Cada vez que pasa una persona surge un deseo, una emoción, un pensamiento, cada que alguien nos mira, nos trata mal, cada que nos interrumpen, cada que, por ejemplo, la pareja o la persona, nuestro esposo, esposa, se demoró tanto en la tienda, ¿qué pensamos? ¿Qué sentimos? La mente empieza a charlar, las emociones, los deseos. Así, en cada instante del diario vivir y a cada uno de esos detalles debemos eliminarlo. A eso se le llama autoobservación. Esa es la muerte en marcha, ¿sí? Tenemos que comprender qué es lo que desea cada defecto, qué me sugiere que haga. Llegar a comprender es comprender todo lo más profundo del defecto, qué me hace sentir, desear, cómo me hace actuar, ¿sí? ¿A qué me lleva ese defecto, sí? Sí, por ejemplo, es muy común, ¿sí? En las dos partes, cuando estamos en la calle, observar a las personas. Pero normalmente las observamos es con nuestros defectos psicológicos. Sí, entonces deseamos, empezamos a ver a la persona, deseamos mirar aquello, lo uno, lo otro, empezamos a sentir varias emociones y empezamos a idealizar, a pensar. Surgen distintos pensamientos del ego, de los defectos psicológicos, ¿sí? Y puede que hasta tengamos pareja, hasta que hasta tengamos esposa. Y ahí estamos cometiendo un error, adulterando, ¿sí? Vemos que a una persona se le cae algo, un billete, celular o algo. ¿Qué pensamos? ¿Qué sentimos? Muchas veces decimos, uy, qué gangazo, dice un defecto en el interior. Otro dice, póngale el pie. Otro dice, cójalo, ¿sí? Pero no es de nosotros. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos robando, ¿sí? Es un ejemplo, son ejemplos. Y en el diario vivir vamos a descubrir cantidades y cantidades de efectos psicológicos que pueden llegar hasta a espantarnos porque no nos conocemos a sí mismos, ¿sí? Entre más hagamos este procedimiento, más vamos a ir descubriendo cosas de sí mismos, de que realmente todos nuestros pensamientos, casi la totalidad, son mecánicos y del ego, de los defectos, emociones y deseos total. Y cómo hemos reaccionado también, la mayoría de veces manipulados o bajo la esclavitud o influencia de nuestros defectos. Entonces, bueno, eso es importantísimo, totalmente importante. Pero entonces también hay que empezar a eso, a autoobservarnos mucho. Tenemos que empezar a autodescubrirnos. Nosotros nos autoobservamos para autodescubrirnos porque no nos conocemos a sí mismos. A veces conocemos cosas muy superficiales de sí mismos, de que, oiga, sí, yo me estreso muy fácil, o siento rabia muy fácil, o tengo estos vicios, estas mañas. Si queremos despertar la conciencia, tenemos que empezar a eliminar todos esos defectos, mañas, vicios y costumbres. Bien, entonces tenemos que autodescubrirnos, no podemos cambiar si no nos autoobservamos. ¿Sí? Si realmente no nos autoobservamos y vemos realmente cómo piensan nuestros defectos, sí, en tal situación, cómo siento, cómo deseo,
pues no vamos a poder eliminarlos ni despertar ningún porcentaje de conciencia. Bien, como les digo, a cada detalle que se ha observado y al cual uno se ha hecho consciente, se le pide a la Madre Divina particular, porque cada quien tiene su Madre Divina, su ser y su conciencia, que elimine el deseo que estoy sintiendo, la emoción, este pensamiento que me surgió, esto que me imaginé vengándome, golpeándolo, o esta morbosidad, esta lascivia que me imaginé, este deseo de reaccionar mal, de gritar, esta emoción de enojarme, de sentir envidia, celos. ¿Por qué? Hay que reflexionar en cada una de ellas y profundizar qué es lo que me produce todas esas cosas. ¿Sí? Muchas veces vemos a una persona y sin siquiera conocerla, ya nos desagradó algo, ya estamos deseando algo, ya nos imaginamos algo. ¿Y por qué? ¿Sí? Así en cada escena del diario vivir. A este proceso se le denomina muerte en marcha y se puede repetir durante todo el día. Debemos empezar a practicar esto si realmente queremos empezar a despertar la conciencia. Bueno, finalmente ya para acabar la conferencia, ¿qué es lo que muere? Lo que muere cuando finaliza una existencia, lógicamente, es el cuerpo físico, el cuerpo vital, que es lo que le da la vida, la salud al cuerpo físico, y la personalidad, ¿sí? El cuerpo físico se desintegra en la tierra y junto con él pues se desaparece la vitalidad, que era lo que lo mantenía vivo, a esa materia, a esa energía de vida que mantenía la salud y el cuerpo físico vivo. Entonces el cuerpo físico, el cuerpo vital y la personalidad. ¿Por qué? Porque cuando morimos pues nos fabrican una nueva personalidad de acuerdo a nuestros defectos, o lo que hayamos hecho y sido y hayamos creado en el interior, nos crean otra personalidad para la próxima existencia, ¿sí? Esas son las partes que mueren al finalizar una existencia. Hasta ahí. Espero vaya quedando claro. Lo que no muere, ¿qué es lo que no muere? La conciencia, ¿sí? La conciencia de cada uno de nosotros es inmortal, trascendental. Eso es lo que trasciende más allá, ¿sí? Realmente la conciencia de cada uno de nosotros es inmortal. Ella no muere, no es del tiempo, no le pertenece al tiempo. Es lo único real y verdadero de nosotros. Jamás muere. Es la parte de Dios de cada uno, ¿sí? Entonces la conciencia de cada uno de nosotros va trascendiendo, ¿sí? Pero también es importantísimo entender que todos los defectos psicológicos que hemos creado a lo largo de esta y de todas las existencias, y en donde se haya embotellada el 97% del resto de nuestra conciencia, tampoco muere, retorna de existencia en existencia. Si morimos en esta existencia, en este momento tenemos una cantidad de defectos psicológicos, un alma, una mente llena de un 97% de ego, que atrapó un 97% de nuestra conciencia. Si morimos, eso no se pierde, eso no se va. También es trasladada nuestra alma o mente con toda esa maleta de defectos psicológicos a una nueva existencia. ¿Por qué? Para que en la existencia en que decidamos rescatar toda esa sabiduría y conciencia que está atrapada ahí en ese 97%, la podamos rescatar y despertar, porque ese es nuestro real ser interior. Bien, es importantísimo comprender eso, que con la muerte del cuerpo físico no mueren los defectos psicológicos, no mueren. Es lo único que no muere, la conciencia, el 3% que tenemos libre y la que está atrapada dentro del 97%, ¿sí? Es trasladada a las próximas existencias si es que tenemos oportunidad de tener más existencias, ¿sí? Hasta que completemos las 108. Si pasaron las 108 existencias y no eliminamos voluntariamente los defectos psicológicos, ya les había explicado, se produce la muerte segunda y esa alma la perdemos, ¿sí? Esa envoltura, esta alma que vemos acá en este gráfico, se pierde porque no quisimos despertar a la buena la conciencia, no quisimos recuperar la sabiduría, ¿sí? Y reintegrar nuestra conciencia, nuestro ser. Entonces se debe purificar, lavar esa alma. ¿Y cómo es? A través de la muerte segunda, a través de que esa alma penetra los 9 círculos dantescos y las infradimensiones, de donde pues allá sí nos van a desintegrar los defectos psicológicos, pero a través de miles de años de dolor, de sufrimiento, ¿sí? Hasta que nuestra conciencia quede otra vez totalmente pura y limpia.
Bien, eso es lo que no muere. La conciencia y el ego, que son trasladados de existencia en existencia y cuando se acaban, si no hicimos nada, si no nos autorrealizamos, van a las infradimensiones del planeta y allá sí se nos va a limpiar el alma, pero a punta de dolor y sufrimiento. Se nace para morir y se muere para nacer. Les agradezco a todos su tiempo para esta conferencia, que fue un tema muy interesante. Eh, Nos vemos en la próxima conferencia. Como les digo, la conferencia número 3 es el desdoblamiento astral. Los invito a que si tienen preguntas de este tema sobre la muerte psicológica, si necesitan más ejemplos, aclarar algo, reunirnos. Más adelante pues vamos a hacer prácticas, ¿sí? En las cuales nos vamos a reunir en una sala virtual de video y pues cada quien va a hacer sus preguntas, vamos a poner ejemplos y a estudiar un poco más a profundidad cada herramienta. Es la intención, pues para que cada quien vaya perfeccionando su propio trabajo interior. Entonces, bueno, eso es todo. Les agradezco su tiempo y nos vemos en la próxima conferencia. Muchas gracias y hasta luego.